Me alegra verle. Por favor, ubíquese en Juan capítulo 3. Ubíquese por favor en Juan capítulo 3. Si usted se fija, el título que tenemos acá dice del odio al amor. ¿Qué es lo que sigue? Del odio al amor o del amor al odio. Bueno, que es como al revés, ¿no? O del odio al amor o del amor al odio. No interesa, el orden de los factores no cambia el resultado por una sencilla razón. Porque usted puede amar y dependiendo de una circunstancia que pase, resultar odiando. Pero lo contrario también puede darse. Ahora, particularmente se da en quién? En nuestro Señor, en Dios. Pero quiero que hoy tú y yo pensemos un poco a la luz de lo que vamos a ver en la Escritura. Pensemos un poco en cómo el amor de Dios ha decidido odiar algo y cómo nuestro amor ha decidido también odiar algo. Sé que en algún momento de la enseñanza usted va a quedar sorprendido, sobre todo por lo que le voy a decir que odia, pero la realidad es esa. La realidad es esa. Ahora, si nosotros indagamos y hacemos un poco de introspección o de psicología ahí entre nosotros acá en este momento, y tratáramos de responder la pregunta, ¿qué es lo que motiva las acciones de una persona? La respuesta sencillamente es el amor. Así como también podríamos decir el odio. En sentido positivo, lo que tú haces nos dice qué es lo que tú amas. En un sentido negativo, lo que tú no haces o menosprecias o desprecias es lo que tú odias o amas menos. Y quizás sea un poco incomprensible lo que acabo de decir o no muy claro, entonces voy a tomarme el trabajo de hacer una pequeña ilustración como para que sea muy claro de qué es lo que estamos hablando, porque déjame decirte, si tú logras entender qué es lo que tú amas y qué es lo que hay en lo profundo de tu corazón, te va a ser mucho más fácil trabajar en tu vida espiritual. Lo contrario también es una verdad. Si tú no sabes qué es lo que amas, pues de razón no sabes para dónde es que debes apuntar ni en qué deberías trabajar. Entonces aquí va como la explicación básica de esto. Todos nosotros en algún momento que tenemos que tomar una decisión, consciente o inconscientemente seguimos un proceso. Haga usted de cuenta que tiene que tomar una decisión. Tiene que irse o a la izquierda o a la derecha. Inmediatamente en su mente usted sigue un proceso. Ahora, esos procesos son particulares. Hay gente que tiene unos procesos muy detallados, con una serie de pasos muy rigurosos. Primero vamos a mirar los pros, luego vamos a mirar los contras, luego vamos a mirar qué dice aquel, luego vamos a mirar no sé qué. Muy, muy chévere, un proceso así de tantos pasos. Hay otra gente que pareciera que es más intuitiva. Dice como que a mí me parece, como que huelen así, como que por aquí, y pues no, en realidad ese me parece o ese olor que buscan dice mucho de qué es lo que aman, porque en lo profundo del corazón la decisión final está mediada por lo que aman. Si tú amas tal o cual cosa, eso va a ser lo que te va a inclinar tus decisiones. No tomamos en cuenta lo que amamos cuando hemos de tomar decisiones. No nos fijamos en eso, pero resulta que es uno de los factores más importantes al momento de tomar una decisión. ¿Qué es lo que tú amas? Por eso Proverbios dice claramente que debemos cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Una transliteración de eso sería muy fácil. Cuida tu corazón porque él define qué es lo que tú harás. Cuida lo que entra en tu corazón porque de ahí para allá todo estará determinado por lo que entra a tu corazón. ¿Y por qué me interesa que tú seas consciente de lo que amas? Por el pasaje que vamos a estudiar. En el pasaje que vamos a leer es uno de los más conocidos de la iglesia. Y todo el mundo creo que, bueno, no, pues no todo el mundo, no puede ser uno absoluto en esto, pero la mayoría de personas lo ha escuchado en algún momento dado, sabe lo que ese versículo representa, porque habla de amor. Pero también vamos a ver cómo algunas personas, y te puede ser tu caso, resultan amando lo que no es, y eso los lleva a experimentar en su vida entonces consecuencias desastrosas, terribles. Busco, deseo, anhelo que tú realmente ames lo que debes amar para que de esa forma puedas estar bien. Ese es mi deseo
en esta mañana. Y sé que Dios también quiere eso para tu vida. Sé que Dios desea para tu vida que las cosas estén organizadas en tu corazón, que tú tengas las cosas claras. Vamos a orar antes de leer el versículo, los pasajes que vamos a mirar, y vamos a colocar ese tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, gracias porque podemos alabar tu nombre y glorificarte. Gracias porque tenemos ese privilegio hoy de venir a la iglesia, a reunirnos con nuestra familia iglesia, con nuestros hermanos. Pero algo importante que ahora vamos a hacer es escuchar tu palabra, escuchar tú qué tienes para nosotros. Y te suplico, te pido, Espíritu Santo, que te muevas, que me uses para proclamar tu palabra, pero que cada persona también esté en el entendimiento claro y correcto de lo que se está enseñando, para que tú seas hablando a su corazón. Te lo suplico. Amén y amén. Juan capítulo 3, y vamos a mirar el versículo 16 hasta el versículo 21. Dice así la escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Perdón, vuelvo a leer. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Amor, todo es amor. ¿Qué explican las acciones de Dios para con nosotros? Amor. Dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Si hay algo que ha movido a Dios, si hay algo que ha llevado a Dios a hacer lo que hizo, si hay algo que permite que tú hoy puedas hablar de la salvación y hablar de un futuro, hablar de una eternidad, es un simple hecho en el interior de nuestro Dios: amor. Tanto es así que la misma Biblia dice que Dios es amor. Él es en esencia amor. Nada obligó a nuestro Dios a hacer lo que hizo. Los versículos anteriores que mirábamos la semana pasada decían que Cristo tenía que ser expuesto como la serpiente en el desierto, colocado allá en alto. Y recuerde que le decía a usted que la serpiente era el animal maldito. Desde Génesis 3 la serpiente fue maldecida, es maldita. Y además morir en la cruz era la peor humillación. Y bien dice ahí también en Deuteronomio que el que fuera colgado en un madero era un maldito de Dios. Esas acciones solo son comprensibles por el amor infinito de Dios. Hay algunos que creen que Dios decidió salvarnos porque vio que nosotros éramos buena gente. Pues la verdad es que no somos tan buena gente. No es así. Dios no vio eso. Dios, que conoce todo, sabe la profundidad de nuestro corazón y conoce que somos engañosos, que hoy podemos decir que sí y mañana cambiar. Eso es terrible. En nosotros pasar del odio al amor es tan rápido y tan fácil y tan sencillo que a veces no nos damos ni cuenta cuando sucede, y Dios conoce eso. Así que nada que hubiera en nosotros en realidad hizo que Dios nos salvara. Pero tampoco una necesidad de nosotros. Algunos han pensado que era que Dios nos necesitaba para su existencia o para su felicidad y su plenitud. Dios necesitaba al ser humano. Lo consideran como somos nosotros. Nosotros sí necesitamos a las demás personas. Necesitamos un papá, una mamá. Nos casamos porque tenemos la necesidad de ser parte con una persona y de formar una familia. Dios no tiene necesidad de eso. Por lo tanto, la única razón que movió a Dios para salvarnos es su amor. Pero mira, tan profundo es ese amor que hay dos hechos que se dan en la salvación que debemos considerar y tener muy claros. La primera es la encarnación. En la encarnación vemos cómo Dios decide humillarse, porque esos dos hechos que voy a hablar ahorita son la expresión máxima de la humillación, y es el simple hecho que el creador se convierta en criatura. Eso es humillante.
Es como si nuestro Dios se hubiera colocado a la misma nivel y estatus. Y es más, Él dijo: me coloco debajo de ustedes porque yo vine a servirles. Y eso solo es posible por amor. Aún entre nosotros los seres humanos, que somos débiles, que somos caídos, es evidente que si hacemos cosas por otro de una manera altruista, lo que hay en lo profundo de nuestro corazón es amor, nada más. ¿Por qué un profesor o una persona que está dispuesta a enseñar a niños lo hace con pasión y está dispuesto a aguantarse hasta el irrespeto de esos estudiantes? Por una sencilla razón: porque considera que su labor para con ellos es fundamental para el futuro de ellos, los ama. Si no, no lo haría. ¿Qué es lo que mueve a un papá o a una mamá a estar dispuestos a sacrificar inclusive su presentación personal para que sus hijos estén bien? Amor. Hay padres que no, que mi hijo no ande descalzo. Yo ando con el zapato roto, no interesa, pero que mi hijo no ande así. ¿Por qué hacen eso? Amor, simplemente. Bueno, Dios lo ha manifestado de una manera mucho más profunda e intensa. El Creador se hizo hombre y se hizo nuestro siervo. Y la cruz, ese hecho de ir a la cruz, humillarse, soportar el vituperio, el menosprecio, los escupitajos de todas las personas, sin decir nada, e ir a la cruz para salvar a los demás, eso solo es explicable con el amor. Amor. Pero hay un hecho más que quiero que tú te fijes. Ahí está en el versículo 17, dice ahí: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Está diciendo Juan y está explicando que el hecho de que Cristo fuera a la cruz del Calvario y muriera era para abrir al hombre la posibilidad de ser salvo. Jesús no vino a condenar a nadie. Él no vino a hacer eso. En Juan 8, cuando se habla de la historia de la mujer adúltera, él tenía el derecho de tirar la piedra. Él sí podía apedrear a la mujer. Él sí era perfecto. Él sí no estaba libre de culpa y de pecado. Pero decidió: no, vete y no peques más, le dijo a ella. Jesús, nuestro Señor, no vino a condenar. Él vino a abrir las puertas para la salvación. Y eso también es amor, por una sencilla razón: porque decidió menospreciar, odiar, aborrecer su derecho a la justicia. Si alguien pudiera reclamar justicia, ese era nuestro Dios. Inmaculado, perfecto, libre de culpa. El ser humano peca. Él podía llamar a cuentas. La raza humana debió haber dejado de existir hace mucho tiempo porque simplemente fallamos. Pero Dios amó algo y aborreció otra cosa. ¿Qué amó? Al hombre. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, pero aborreció su derecho de hacer justicia. Ahora, permítame hacer un paréntesis. Él va a hacer justicia. Lo que pasa es que su justicia, por amor, la cobró en sí mismo, no en nosotros. Amor. Y mira, esto es sorprendente. A los seres humanos nos cuesta pasar por alto la afrenta. Y queremos es justicia. Estamos dispuestos a enfrentar, inclusive entrar a agresiones físicas por reclamar justicia. Daba esta mañana la ilustración de el Transmilenio. Piense usted un momento en eso. Una situación cotidiana común. Usted sabe que tiene que llegar a su trabajo a las 7 de la mañana y se demora el trayecto en el Transmilenio 1 hora, pero usted dice: voy a llegar a las 5:30 porque quiero irme sentado. Usted ya sabe cómo es el tumulto allá y cómo es la cosa. Entonces usted dice: voy a estar a las 5:30 en el portal, en la estación, para poder lograr coger un puesto. Usted madruga. Usted llega y usted ve el tumulto ahí. Esos dicen que son filas, pero eso no son filas, eso ahí la montonera. Pero usted logra dejar pasar 2 o 3 de esos Transmilenios y ya quedó de primeras. Listo. O de segundas. Usted dice: bueno, ya me tocó. Pero lamentablemente hay gente que quiere, igual que usted, irse sentado, pero que no madrugan. Y cuando llega el Transmilenio y se abre la puerta, ¿qué es lo que pasa? Uy, lo empujan, lo mechonean, lo pisan, le quitan el puesto. Uno normalmente le echa el ojo a un puesto, uno mira así: este es el mío. Yo no sé por qué uno tiene eso. Lo escoge.
Pero llega otro y le empujan y antes, y usted, uf. Mire, y hay videos de gente golpeándose, mechoneándose. Otros, inclusive porque pisaron a alguien o lo empujaron, lo han asesinado ahí en el Transmilenio. Porque nosotros no pasamos por alto la injusticia. Y estamos hablando de un puesto. Puede que usted no diga nada, pero por dentro, y así se hace el dormido. Y antes, de alguna manera usted intentará cobrar venganza, le pone la maleta en la cara. Tome, está bien sentado, pero ¿cómo? A nosotros nos cuesta pasar por alto la injusticia. A nosotros pasar por alto que alguien nos ofenda, no, nos hierve la sangre y no es fácil, pero Dios decidió pasarla por alto. Se la cobró en sí mismo. Y todo eso por una razón, por amor. Ahora, lo que quiero que te fijes en este pasaje es que dice que Dios no vino, que Jesús no vino a condenar a nadie, sino que vino a salvar a todos. Pero en el versículo 18 aparece algo que es no contradictorio, algo que debe llamarnos la atención. Dice el versículo 18: el que cree en él no es condenado. Ahí está, hasta ahí estamos bien. Pero de repente dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo así? Los versículos anteriores decían que Dios o que Jesús no venía a condenar a nadie, y aquí ya tenemos algunos que son condenados. La pregunta es, ¿y por qué? Aquí dice, el que no cree ya ha sido condenado, pero ¿por qué no cree? ¿Cuál es la razón final? ¿Cuál es la razón profunda para que una persona no crea y sea condenada? Escucha que esto es lo que debe interesarte y llamarte la atención, porque el amor de Dios está ya libre, de libre acceso para todos nosotros, pero hay unos que sí y hay otros que no. ¿Y cuál es la razón de eso? ¿Por qué? Amor también es amor, porque algunos han decidido no amar a Dios sino odiarlo. Algunos odian a Cristo. Y mira lo que dice el versículo 19, 20, dice ahí: y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué amaron los hombres más? Amor. Es sorprendente que las personas amen más las tinieblas que la luz. ¿Por qué una persona puede amar las tinieblas que la luz? Yo hace unos días le hablaba de las tinieblas y pensábamos un poco. Hay dos formas en que tú tienes que entender las tinieblas. La primera es el sufrimiento y el dolor que tiene este mundo. ¿Quién quiere sufrir? No. ¿Quién quiere pasarla mal en esta vida? No. ¿Quién quiere andar enfermo? Ay, allá en la esquina están regalando cáncer, a ver cuántos vamos a pasar allá voluntariamente. Ay, deme a mí. No, nadie. Porque no queremos. Usted no quiere eso en su vida. Usted no anhela que haya sufrimiento, crisis. No. Pero aquí dice que amaron las tinieblas. Exactamente ¿qué fue lo que amaron? El mal. Y es increíble que haya personas que amen el mal, pero esa es la realidad. Hay gente que se condena no porque Dios los condene, no porque Dios le haya cerrado la puerta, porque algunos creen que Dios es malo y se atreven a preguntar: ay Dios, pero si es amor, ¿por qué manda a unos al infierno? Bueno, la respuesta está aquí: porque ellos no lo aman a Él, porque ellos aman el mal. Y es más fácil para algunos, y te voy a dar algunos ejemplos, amar lo que es dañino para ellos que amar a Dios, que es la esperanza, que es la respuesta y la solución para su vida. ¿Qué pasa cuando una persona está esclavizada de un vicio como el alcohol o como el cigarrillo? Esa persona, si usted habla con él, con esa persona, es consciente que el cigarrillo es malo. Es más, hay campañas en donde dice el tabaco es nocivo para la salud. ¿O no? Claro. O el alcohol. Mire, es que la cirrosis, que no sé qué, que si sé cuánto, que un ser humano no debiera consumir alcohol en exceso, y menos no sé qué, si sé cuánto, que si usted se emborracha y se pone a conducir, se puede meter en un lío, a matar a otras personas o matarse usted mismo. La gente sabe eso, racionalmente lo comprende, pero la pregunta es: ¿y por qué lo hacen? Porque una persona que sabe que el cigarrillo mata todos los días está fumándose una o dos cajetillas. ¿Por qué? Porque ama eso. Así de sencillo. Porque ama la sensación, no sé qué hará en lo profundo a nivel
biológico, a nivel físico, a nivel emocional, psicológico. No sé exactamente qué pueda suceder, pero sí te puedo decir la razón última y final. Ama el mal. Por eso lo hace, aunque lo puede estar matando. Lo ama. Porque un hombre que dice amar a su esposa le puede ser infiel y tiene un amante. Pues no es porque ame a su esposa, no la ame. Ese hombre dice que la ama. Nosotros normalmente decimos, no, no la ama. Si la amara no haría eso. No, si fuéramos más precisos diríamos, si la amara de verdad o si la amara más que su deseo de satisfacer sus apetitos sexuales. Porque un hombre que es infiel, no es que no ame a su esposa, pero ¿sabes que hay algo que ama más? El deseo de satisfacer sus apetitos sexuales. Su lujuria ama eso profundamente y entonces está dispuesto a pasar por encima de lo que sea, aún de la mujer que dice amar, porque él ama eso por encima de todo. ¿Tú comprendes cómo funciona esto? Lo que hace que unas personas sean condenadas no es que Dios no los ame, no es que Dios no les abra las puertas, es sencillamente que ellos aman el mal. Pero hay otra razón más que lleva a esto. Como las personas aman el mal, y mira lo que sigue diciendo aquí, aman la oscuridad, dice el versículo ahora 19, voy a leerlo otra vez, dice, y ese es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz. En el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era el principio junto con Dios. Y dice, y vimos y vino y la luz vino a este mundo y la luz era la vida de los hombres. ¿Quién es la luz? Cristo. Pero aquí dice que hay gente que odia la luz, es decir, que odia ¿a quién? A Jesús. ¿Por qué odian a Jesús? Porque Jesús en algunos casos se pone para ellos intenso y muy duro de escuchar. Es que es muy cruel escuchar a Jesús. Claro, cuando Él te dice no hay excusa para lo que estás haciendo, no es la sociedad, no es tu familia, no son tus amigos los que te llevaron, no es esa mujer que se te insinuó, eres tú que amas el pecado, eres tú que amas la maldad. Ahí ya no es tan chévere Jesús. Porque cuando Jesús nos dice ven, yo te amo, ven, no importa como tú seas. Aquí cantamos una canción que dice Jesús me acepta como soy. Esa es bonita, ay, Jesús me acepta, no importa. Pero cuando Él nos dice cambia, pecador, cambia, estás mal, hipócrita, no seas mentiroso, ahí sí ya, uy, pero este Jesús ¿qué? Y hay gente que odia eso. Hay gente que detesta. Mira, ¿por qué hay un movimiento antibíblico, anticristiano o antirreligioso? Por una sencilla razón, porque en la medida que exista Dios, sus pecados son condenados. Si no existe Dios, pueden hacer con su vida lo que quieran y nadie los acusará. Pero si existe un Dios que dice eso es pecado y eso no está bien, ¿ese Dios qué? ¿Por qué existe Dios? Sería terrible para ellos vivir con eso y entonces lo quieren destruir. Pero mira, esa experiencia no es tan lejana. Hace unos años, muchos años ya, no sé, unos 8 años yo creo, estaba yo predicando acá en la iglesia y usted me ha escuchado, yo soy directo con eso y dice la Biblia que los afeminados, los homosexuales, los que se echan con varones no entrarán en el reino de los cielos. Eso quiere decir que toda la ideología LGBTIQ y más está errada, es pecaminosa y las personas que participan de eso deben cambiar su conducta si quieren ir al reino de los cielos. Pues yo dije así, quizás fui un poco más directo al decir no van a ir al cielo, punto. Y una persona que estaba aquí sentada en la iglesia dejó de venir. Era conocida de mi esposa y mi esposa la llamó, era una chica. Oye, ¿qué pasó? ¿No viste la iglesia? Y dijo, no, es que allá son muy duros. Tu esposo cuando predica es muy duro. Y básicamente le falta amor. Ahora, el problema no es mi amor. El problema es que la Biblia dice eso. Ay, ¿yo qué hago? Yo puedo amar a todo el mundo, pero si la Biblia dice que no van al cielo, ¿qué hago? Yo tengo que decir lo que dice la Biblia. Pero ella no volvió más a la iglesia por eso, porque hay gente que no quiere venir a la luz. Y que cuando la luz revela lo que son, resultan odiándola. Estos versículos que acabamos de leer del 19 hasta el 21 son versículos que parecen una evidencia. En un juicio parece que es un abogado diciendo, y el juicio es esto.
Los hombres no aman a Dios por tal, tal, tal. Tú ves ahí esa estructura. Aman la maldad, primero, y dos, aman la maldad y odian la luz, porque no quieren que sus obras sean expuestas. Claro. Bien dice el dicho por ahí, la verdad duele. Y venir y reconocerse uno pecador, venir a que le digan a usted en la cara todo lo que usted ha hecho de esta manera y que ha usado a la sociedad o no sé qué como excusa para, está errado. Tú tomaste la decisión. Mira, independientemente de su filiación política, no vamos a discutir aquí eso, pero ahora está saliendo por ahí en las noticias y en las redes sociales, etcétera, el joven que atentó contra el candidato Uribe. ¿Sí recuerdan? Ese muchacho tiene 14, 15 años. Y algunos decían, es que hay que pensar en el niño, porque si hace eso y tiene que venderse, básicamente, es porque la sociedad lo ha llevado a estar sin hambre, sin trabajo, con hambre, falta de educación, y entonces, pobrecito, eso es lo que nos están diciendo. Cristo te dice, no, tú tomaste una decisión de hacerlo mal. Pero eso no gusta. Eso no le gusta a la gente. Y ahí radica que muchos choquen con Cristo, que muchos choquen con el Evangelio, porque aman el mal. Yo he escuchado gente que dice, ay, a mí la iglesia me parece bonito, los mensajes, ay, la alabanza me gusta mucho, eso es lo que más me encanta, pero yo no voy a ser cristiana hasta que, ay, que me deje gustar tanto el baile y la rumba. Le dicen, a mí me lo han dicho en la cara. Y uno dice, bueno, pues, ama más eso, el baile y la rumba. Bueno, pues siga ahí a ver qué va a sacar de eso. Otros, no, pues es bonito y es bueno eso, pero yo todavía no estoy preparado. ¿Sabes por qué no están preparados? Porque su amor por la manera en que viven, por las cosas que hacen, es más grande que rendirse a Cristo. Amor. Y entonces, del amor a Cristo hay un paso cercano al odio a Él, porque cuando yo no me rindo totalmente o amo otras cosas superiores al Señor Jesús, resulto odiándolo. Y quiero que te evalúes en ese sentido. El amor de Dios está expreso para todos nosotros. Él nos ha dado vida. Él nos da la posibilidad de acercarnos al trono de la gracia, disfrutar de sus bendiciones, y todo lo ha hecho por amor. Solamente tienes que creer en Él. Si tú rindes tu corazón, tu mente se enfoca en el Señor Jesús y eres totalmente sincero, créeme que van a ver obrarse milagros en tu vida. Va a haber una transformación en ti. Pero hoy estás ante una determinación, una decisión. ¿Qué es lo que tú amas? Y tú tienes que pensarlo en todos los niveles. Si tú no eres cristiano y estás hoy acá, la pregunta es, ¿por qué no eres cristiano? ¿Por qué no has tomado la decisión? Porque si vienes acá es porque te parece bueno. Si escuchas las enseñanzas es porque te parece, sí, ahí me parece que, sí, yo que estoy, creo que es por este camino. Pero si no has rendido tu vida a Cristo Jesús para llamarte cristiano, si no has dicho, sí, yo voy a hacer todo el proceso, me voy a bautizar y voy a estar en la iglesia, voy a cambiar mi vida, es por una sencilla razón, porque amas cosas distintas a Jesús más de lo que lo amas a Él. Y eso es un peligro. Hoy te invito a que decídete por Él, decídete por Cristo, rinde tu vida a Él, entrégate a Él completamente. Ámalo por encima de tu vida de lujos o de placeres o de tus proyectos y tus metas. Ámalo a Él y vas a ver cómo lo que tú amas va a ser transformado y aún así encontrarás plenitud. Así será. Pero si tú ya eres cristiano y luchas con cosas en tu vida, tengo que hacerte la misma pregunta. ¿Qué es lo que estás amando? ¿Te cuesta hacer tu vida, tu devocional, madrugar y leer la Biblia todos los días y orar? ¿Te cuesta? Bueno, es que estás amando más el sueño. Es así de sencillo. Amas las cobijas profunda e intensamente. O amas las películas que estás dispuesto a trasnocharte y al otro día ya estás que no puedes y entonces es obvio. Señor, ayúdame para que pueda hacer el devocional. Pues deje de amar lo que no debe amar.
¿Me estás comprendiendo? Si luchas con el área sexual, pornografía, adulterio, con pensamientos impuros, es muy probablemente porque tú amas la gratificación momentánea y rápida. Decide amar con sacrificio, decide amar correctamente y no lo ilícito. No vas a superar esos problemas hasta que no cambies el amor que hay en tu corazón. Si luchas con las drogas, pues tienes que dejar de amar ese mundo supra-real, ese mundo de fantasía que te dan las drogas, esa liberación rápida, tienes que dejar de amarla. Ahora tienes que decirle a tu cuerpo que no ame lo que siente, es más duro, pero tienes que decirle. Y tienes que amar las cosas correctas. Ese es un trabajo que tenemos que hacer los cristianos. Amar su palabra. Amar pasar tiempo con Él. Ahí está todo. Él nos ama y Él entregó todo por nosotros. Y ahora te dice, ámame a mí. Lucas 14 dice, y cualquiera que quiera ser mi discípulo, si no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Una traducción más positiva de eso sería, y cualquiera que no me ame más de lo que ama a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, de lo que ama a su propia vida o de lo que ama a sus posesiones, no puede ser mi discípulo. Aquí, ser cristiano en los términos que estamos hablando hoy es amarlo a Él por encima de todo. Amar otra cosa por encima de Dios se llama idolatría. Eso es idolatría. Y nosotros hoy día somos idólatras, no porque tengamos una imagen en la casa, porque amamos otras cosas más. Amamos otras cosas más. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea por amor a eso que amamos. ¿A quién amas? La diferencia entre aquellos que no son condenados y los que son condenados es que han decidido amar a Jesús. Aunque les hable duro, aunque sea fuerte para ellos, dicen no. Y voy a ir a la luz para que mis obras sean puestas en evidencia que las hago en Dios. Voy a ir. Que tú seas uno de esos y no uno de los que resulta odiando la luz, odiando a Jesús y amando el mal. Que tú no seas uno de esos. Señor, aquí estamos. Entendemos que todo, Padre Celestial, en este momento, en este punto, en tu palabra ha sido revelado que todo tiene que ver con el amor que hay en nuestros corazones, los afectos que hay en nosotros. Padre, por favor, perdónanos cuando hemos amado otras cosas por encima de amarte a ti. Perdónanos. Te suplicamos, te pido, Señor, que tú, Espíritu Santo, toques nuestros corazones. Nos cambies, por favor, y nos enseñes a amarte a ti por sobre todas las cosas y que hagamos eso real en todo momento y en todo tiempo. Te lo suplicamos, Padre, te lo suplicamos, te lo pido. Aquí estamos, Señor. Por favor, aquí estamos. Tócanos. Mira las personas que están esta mañana tomando una decisión por ti o que quizás están dudando. Te pido que tú hables a sus corazones para que te amen a ti por todo lo demás. Te lo suplico, mi Señor. Por favor, Padre, por favor. Gracias por tu palabra, Señor de los cielos. Amén y amén.